amigos, hoy voy a trabajar en una secadora Samsung que no funciona. Vamos a repasar todos los componentes principales de esta secadora para ver qué está mal y tratar de ponerla en funcionamiento. Así que si necesitas una parte específica en lugar de toda la revisión, deberíamos mostrar las marcas de tiempo en esto, así como videos individuales para el termostato de gama alta y el elemento en sí. Así que si necesitas esa pieza específica, solo un salto adelante, de lo contrario vamos a desarmar toda esta máquina y mostrarte exactamente No es cómo difícil, hacerlo. No pero puedes es de pago consumirlo por porque evento. tienes que sujetarlo, parte laboral para hacerlo. Sin embargo, solo necesitas dos componentes principales o herramientas para hacer esto. El primero va a ser este destornillador 9 en 1 que compré en Amazon. Se llama Erwin y es increíble. Puedes usarlo con muchos tipos de lavadoras y secadoras. Destornillador es realmente agradable. Y luego conseguí una espátula en el otro lado. Necesitas eso para abrir la máquina desde el frente. Puedes usar el destornillador para abrirlo por detrás, pero es un poco más fácil. Pero estamos viendo por delante de ustedes dos. Así que pongamos la secadora en funcionamiento lo más rápido posible. Antes de comenzar, vale la pena mencionar que los procedimientos de instalación para esta secadora Samsung son casi exactamente los mismos para ambas secadoras LG y Kenmore que se parecen a esta. Así que si tienes una secadora que se parece, es probable que esto funcione. Antes de comenzar, asegúrate de desenchufar la secadora de la pared o apagar el interruptor de la secadora, lo que sea más fácil para ti. Primero, para quitar la parte superior de la secadora, puedes usar una espátula para presionar dos pestañas en la secadora para abrir la tapa. Sin embargo, debido al espacio que tienen estos tipos de secadoras, puede que no te permitan hacerlo o las pinzas podrían estar demasiado rígidas para abrirlas. En este caso del video, fallé en eso, así que decidí abrir la parte superior de la forma alternativa desde la parte trasera. En la parte trasera de la secadora, dos tornillos sujetan la parte superior de la unidad. Está en desatorníllalos y podrás empujar la tapa de la secadora hacia adelante para permitir que se levante. Una vez que se haya abierto la tapa, asegúrate de reinstalar los tornillos para que puedas inclinar la tapa detrás de la unidad. De lo contrario, la tapa podría caerse, desconectar y terminar colgando solo por los cables de la pared principal y potencialmente dañarlos. Para sacar la puerta de la unidad hay 4 tornillos en la parte superior de la tapa de la secadora, así como 2 en el filtro de pelusa de la secadora. Luego uno donde está el interruptor de la puerta. Hay que quitar los 7 tornillos de la puerta. Para quitar, además, hay 2 pestañas de metal que ayudan a mantener la puerta en su lugar. Y con todos los tornillos quitados, puedes presionar la pestaña para quitar la puerta. Con la puerta ligeramente removida, puedes intentar quitar el arnés de cables del interruptor de la puerta. Sin embargo, tuve un tiempo terrible con este. Así que en lugar de luchar con espacio limitado, decidí quitar la puerta, sacándolo y levantándolo lentamente para no dañar el cableado. Luego puse la puerta encima de la secadora para tener más espacio para quitar el arnés, lo cual fue mucho más fácil. El panel frontal de una secadora Samsung está sujeto por 6 tornillos, 4 en el panel frontal y 2 ubicados en la carcasa del conducto de ventilación en la parte inferior. Todos los 6 tornillos deben ser removidos antes de girando el mamparo. También necesitarás quitar el sensor de humedad cerca del elemento calefactor y esquina inferior derecha de la secadora. Una vez que se retiran todos los tornillos, puedes levantar el panel para desacoplarlo de las pestañas que lo sujetan. Y luego quitar el panel frontal y la cubierta del soplador, revelando el interior de la secadora en sí. Desde aquí alcanzarás y desengancharás la polea del cinturón. Así es como se vería por dentro de una secadora Samsung. Si el cinturón aún está intacto en el tambor, puedes usarlo para levantar el tambor y luego sacarlo del gabinete. El gabinete tiene recortes a cada lado para que el tambor se pueda quitar fácilmente, rápidamente. Aquí está el interior de esta secadora Samsung específica. Cuando estés trabajando en el elemento o sistema de calefacción, una de las cosas más importantes que puedes hacer es limpiar la pelusa, ya que muchas veces es la principal culpable de que el sistema de calefacción no funcione, o lo ha causado en este o podría causarlo en el futuro. Vamos a reemplazar todos los componentes del sistema de calefacción de esta unidad, así que asegúrate de tener todos tus componentes a mano. Pero si estás viendo esto y aún no has comprado los componentes, asegúrate de mirar en la descripción para comprar esto del patrocinador del video. Lo primero que queremos hacer es inspeccionar el elemento calefactor. Busca daños visibles y luego tomar una foto de cómo está hecha la conexión en esta unidad como referencia. Antes de desconectar los conectores, vamos a configurar el multímetro en continuidad y verificar si podemos obtener una señal en el elemento calefactor, el termostato y el termostato de límite alto uno por uno. Para hacer esto necesitamos retire un conector de cada uno de los elementos para asegurar que estamos obteniendo un buen resultado del sensor. Si tienes problemas para quitar un conector como yo en el video, puedes usar un destornillador plano o unos alicates de punta fina. A veces no quieren salir, pero asegúrate de que el terminal de pala no esté dañado en los lados hembra o macho del conector también. Quítatelo. Para probar estos componentes, encienda su multímetro en una configuración de continuidad. O puedes usar un medidor de resistencia en ohmios. Al probar el elemento calefactor, deberías obtener continuidad en unos 10 ohmios de resistencia si el calentador está bien cuando tocas el multímetro a ambos terminales de pala simultáneamente. También podemos comprobar si el elemento está calentando el contenedor de metal o no, poniendo la punta del multímetro en cualquier terminal de espiga, luego el otro al propio canister.
Si obtienes continuidad o cualquier corriente activa, significa que el elemento está haciendo contacto con el contenedor, lo que significa que el elemento está roto y necesita ser reemplazado de inmediato. A continuación, haremos la misma prueba en el termostato de límite alto o el termostato porte. Solo buscamos que el medidor informe continuidad. Si está muerto, asegúrate de colocar ambos el termostato, porque es posible que el termostato esté reportando un falso positivo y alimentando además la unidad de calor, causando que el corte térmico falle. Para reemplazar el elemento necesitarás un destornillador de estrella y quitar dos tornillos que sujetan la carcasa del elemento, uno en la parte superior y otro en la parte frontal del bote. También necesitas quitar todos los sensores del contenedor, dependiendo de si solo estás reemplazando el elemento o el elemento y los sensores. Puede que quieras desenchufar todo o simplemente desatornillar el termostato y el corte térmico antes de sacar el elemento. Hay aproximadamente 8 tornillos en el recipiente del elemento calefactor que deben ser removidos antes de que el elemento pueda ser expuesto para sacarlo de la lata. Una vez que se quite el elemento, necesitarás quitar las palas del elemento para finalmente retirarlo. Son piezas de metal muy pequeñas que deben ser aplanadas en ambos terminales para poder sacar el elemento del recipiente y la carcasa de cerámica. Necesitarás un par de alicates de punta fina para hacerlo y una vez que los aplanes, el elemento sale fácilmente así. Instalar el nuevo elemento requiere hacer exactamente el mismo proceso a la inversa. Colocarás el elemento en el recipiente y enroscarás los terminales en el bloque. También tendrás que notar la orientación de los cables del elemento para instalar el cable del elemento, asegurándose de que no esté en el poste equivocado del bloque de cerámica. Desatornillé el bloque de cerámica fuera de cámara y lo volví a instalar en cámara, pero realmente no necesitas tocar el bloque a menos que esté dañado de alguna manera. Enroscarás los terminales del elemento en el bloque y luego los crimparás de la misma manera que los quitaste. Crimpar los terminales es un proceso bastante delicado y no fue más fácil hacerlo frente a la cámara. Ambos lados del terminal necesitan ser doblados, aunque el elemento de fábrica parecía que solo un lado estaba doblado. Luego reinstalarás los tornillos en el canister. Lamentablemente hice esto fuera de cámara debido al tiempo que tomó. Se consumió intentando obtener la cubierta del envase para coincidir con los agujeros para los tornillos y el procurement. El recipiente tiene un metal muy fino. Puede que necesites doblarlo ligeramente para que coincida. No fue necesariamente difícil, pero me tomó unos minutos antes de que estuviera listo para volver a ponerlo en la secadora y me hizo andar a tientas con él bastante. Cámara. Instalarás el canister de la misma manera que lo quitaste. Y en este video decidí instalar los nuevos sensores una vez que el canister estaba en su lugar, pero podrías preferir hacerlo con el canister. Solo 2 tornillos sujetan el corte térmico y el termostato a la unidad. Hazlo. Asegúrate de conectar los cables correctamente como vimos antes en el video, así que si tienes una foto, asegúrate de usarla. O puedes usar este video como referencia porque sé que terminó funcionando. El termistor y el fusible térmico están ubicados directamente detrás de la carcasa del soplador y al lado del motor y la polea de tensión. El termistor ayuda a la secadora a saber a qué temperatura está configurado el soplador, mientras el fusible se quemará en caso de sobrecalentamiento apagando todo el secador. Ambos son bastante fáciles de sacar y en el caso de esta unidad están sujetos solo por un tornillo. El fusible térmico, que es el sensor más pequeño de la secadora, utiliza una prueba de continuidad simple. Cualquier valor de resistencia muestra que la unidad está bien. Si está mal, no se dará un valor y obtendrás una línea abierta en tu multímetro mostrando que está mal. Nuestro multímetro muestra que este está perfectamente bien. A diferencia de otros sensores, el termistor negro tiene un rango dinámico de resistencia en el multímetro, dependiendo de la temperatura. A una temperatura ambiente de alrededor de 70 grados Fahrenheit o 21 grados Celsius, el termistor debería dar un resultado de alrededor de 12 kiloohmios. La resistencia aumenta si hace más frío y disminuye si hace más calor. Aproximadamente deberías esperar un resultado de entre 14.000 y 10.000 dependiendo de la temperatura. Si es más alto o más bajo, está defectuoso y necesita ser reemplazado. Puedes ver aquí que este oscilaba entre 13 y casi 14, dependiendo de cuál esté usando, mostrando que ambos están en buen estado. Con todos los sensores funcionando bien o reemplazados, podemos instalar los últimos 2 sensores y luego comenzar la tarea de volver a armar la unidad. Vamos a usar la correa para volver a poner el tambor en la unidad y luego colocarlo en el panel trasero. Una vez hecho esto, será necesario volver a enhebrar la correa en el motor. Luego puedes usar la polea tensora. Colocaremos la correa en la polea para darle tensión como se muestra en este clip. Una vez hecho, puedes girar lentamente el tambor con la puerta abierta para asegurarte de que la correa está correctamente colocada y el soplador se moverá mientras el tambor gira. Volveremos a colocar el mamparo en la unidad y necesitarás asegurarte de que las lengüetas del mamparo estén bien colocadas antes de comenzar a volver a poner los tornillos en la unidad, porque a veces la carcasa de este tipo puede desplazarse. Además, no olvides instalar el arnés del sensor de humedad mientras vuelves a poner los 6 tornillos en el mamparo. Lograr que el panel trasero encaje correctamente puede requerir algunos ajustes entre las pestañas y los tornillos. Así que tuve que acelerar esta parte un poco, ya que necesitaba hacer bastantes ajustes. Dado lo mucho que tuve que desarmar esta unidad,
aparte de los videos. Ahora volverás a poner la puerta. Primero, no olvides el arnés del interruptor de la puerta, que fue una verdadera molestia antes en el video. Encajarás la parte inferior de la puerta en las bisagras de metal que sostienen la puerta en su lugar en la parte inferior. Luego procederás a reinstalar los 7 tornillos que sujetan la puerta al panel trasero y al gabinete de la secadora. También necesitas asegurarte de que posiciones correctamente los clips de retención de metal, pero no es muy difícil alinearlos todos y hacer que la instalación de la puerta sea muy fácil, muy rápido. Ahora solo tenemos que bajar la tapa y asegurarnos de que se asiente correctamente en los postes de plástico para que se bloquee en su lugar y ya hemos terminado. Solo tenemos que volver a enchufar la unidad y esperar el momento de la verdad. Ahora, si has pasado por todo Todavía esto, no encuentras calor en la unidad. A pesar de reemplazar cada sensor y cablear todo correctamente, has reducido a solo unas pocas cosas que podrían estar mal con este tipo de secadora o si es de carga frontal. Samsung también. Va a ser el relé de la placa de control que puedes probar con un multímetro, pero esto es YouTube y no quiero la responsabilidad, así que llama a un técnico para que lo haga. Requieren que manejes voltaje en vivo. La otra cosa que podría ser es tu motor y su interruptor centrífugo. Es posible que el motor esté causando algunos problemas y tendrías que reemplace el motor para solucionarlo o posiblemente un cable que se haya cortado. Asegúrese de revisar todas las conexiones en la unidad y si eso no ayuda, conseguir un secador nuevo es importante. Sí. Que tengan un gran día. Espero que hayan disfrutado del video, chicos.